¿cierto? Entonces, como título vamos a colocar proporcionalidad. Proporcionalidad compuesta es exactamente lo mismo de la vez pasada. Entonces, ¿a qué se refiere con que sea compuesta? Con que ya no vamos a tener dos magnitudes que se están relacionando, sino vamos a tener tres, ¿no? O bueno, realmente esta lógica podría servir no solo para tres, sino para cuatro, cinco, seis. La cantidad de magnitudes que tengamos, nosotros las podemos relacionar ahí de la misma manera. Esto, como la vez pasada, pues lo vamos a trabajar por medio de ejemplos, obviamente. Entonces, a ver, miremos esta. Listo, miremos esta. Voy a ir escribiéndolo, también lo voy dictando, ya saben, para que estén súper pendientes, ahí vayan a ir avanzando, no tengan que esperar pues a que lo termine de escribir. Listo, entonces vamos a colocar 10 personas, 10 personas que construyen una casa, diez personas que construyen una casa, tardan 2 días, mentiras, tardan 15 días trabajando 6 horas diarias. Trabajando 6 horas diarias. La pregunta es, ¿cuánto tardarán? ¿Cuánto tardarán 8 personas? ¿Cuánto tardarán 8 personas trabajando? Trabajando 8 horas diarias. Listo, permítanme acá un segundito. Permítanme un segundo. Listo, entonces tenemos 10 personas que construyen una casa, tardan 15 días trabajando 6 horas diarias. ¿Cuánto tardarán 8 personas trabajando 8 horas diarias? Básicamente, pues tenemos acá nuestras tres magnitudes y se dan cuenta que no tenemos dos. Recordemos de nuevo, una magnitud es aquella propiedad del fenómeno que podamos medir, ¿no? Que podamos poner en términos cuantitativos. Entonces, bueno, ¿cuáles serían acá las tres magnitudes que podríamos identificar? ¿Cuáles serían acá las tres? Los días y las Las personas y las horas. Perfecto, sí. Entonces tenemos las personas, ¿cierto? Tenemos acá, digamos que las horas diarias o los días que trabajan y las horas diarias, ¿no? Porque es diferente, a pesar de que estas dos sean magnitudes de tiempo, son magnitudes temporales, ambas hablan de, pues, de unidades de tiempo, tenemos días y horas, pero ese tiempo no es exactamente el mismo, o sea, no se refiere al mismo tiempo utilizado porque una cosa son los días que tardan y otra cosa son las horas diarias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque solemos confundirnos y decir como, bueno, que la magnitud es como tal el tiempo, pero en este caso no lo es, porque vean que este tiempo pues me está como asociando cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. Listo, vamos a colocar entonces nuestros datos. Primero decimos que 10 personas, ¿cierto? Tardan 15 días debajo de los días, ya saben, cada cantidad debajo de su magnitud, con su magnitud.
trabajando 6 horas diarias, ¿no? Listo. Ahora, luego nos dicen, ¿cuánto tardarán 8 personas trabajando 8 horas diarias? Eso quiere decir que nuestra incógnita en este caso está en los días. Esto es importante también resaltarlo porque no siempre la incógnita va a estar en la última magnitud, ¿no? No siempre va a estar en la última. Creo que el ejercicio que hicimos la clase pasada teníamos acá la incógnita, lo teníamos como en el último que en la última magnitud, pero no necesariamente tiene que estar ahí, ¿no? La incógnita puede estar en cualquiera y en sí eso no cambia absolutamente nada. Vamos a ver que no cambia absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar como hacer exactamente lo mismo que hicimos con el ejercicio pasado, que es poner estos datos como en forma de ecuación, ¿no? En forma de proporción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos queda acá todos estos, como que estas cantidades de cada magnitud lo vamos a colocar en forma de fracción, en forma de cociente, entonces me va a quedar 10 sobre 8. ¿Listo? Recuerdan que multiplicamos acá por la otra magnitud que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces es 6 sobre 8. Esto va a ser igual ¿a qué lo igualamos? Pues entonces lo vamos a igualar a la razón que hay, pues que tenga la incógnita, ¿no? En este caso sería 15 sobre X. ¿Listo? ¿Hasta acá alguien va perdido, perdida? Listo. Si se dan cuenta, pues no importa que la incógnita esté acá, digamos que en la magnitud de la mitad, la lógica es la misma. Igual yo lo voy a igualar a él. No importa que esté acá, no importa que esté acá o acá, yo lo igualo siempre a esa razón que hay ahí, pues que me tiene como el dato que desconozco, bueno, el dato que voy a hallar. Ahora, ya está planteado así. Antes de solucionarlo, recuerden que antes de generar como los procesos ahí lógico-matemáticos, primero lo que vamos a hacer es revisar cómo se relacionan las magnitudes con la incógnita, ¿no? Cómo se relacionan, si directamente o inversamente, porque en eso ya me cambia por completo el procedimiento. Entonces, listo, yo planteo acá digamos que la forma de la ecuación la planteo perfecto. Ahora tengo que ver cómo se relacionan las personas con los días y las horas con los días. ¿Por qué con los días? Pues porque los días son la magnitud que desconozco, entonces debo ver cómo se relacionan con ello para también saber qué procedimiento voy a utilizar. Entonces pensemos. El primero, ¿cómo se relacionan las personas con los días? ¿Será de manera directa o inversa? ¿Qué dicen ustedes? Inversa. Inversa, dicen, vamos a revisar. Entonces, pues, inversa, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo o alguien dice directa? ¿Por qué se relacionan de manera inversa? Pues porque, claro, entre mayor cantidad de personas hayan, asumimos que se va a tardar menos, ¿verdad? Entre mayor cantidad de personas, asumimos. ¿Por qué digo asumimos? Pues porque, bueno, en la vida real a veces no pasa, ¿no? A veces entre más personas, pues se tarda más. Pero bueno, en este caso, asumimos que entre mayor cantidad de personas hay, eso quiere decir que el trabajo se va a completar en una menor cantidad de días. Entonces, mientras aumenta una, la otra disminuye. Eso quiere decir que es una relación, pues, inversa, ¿no? Perfecto. Listo. Ahora, ¿cuál es la otra que debemos relacionar? Va a ser las horas con los días, también con los días, ¿no? Recuerden que lo relacionamos con la magnitud que desconocemos, las horas con los días. Entonces, en este caso, ¿qué dicen? ¿Directa o inversa? Isa, ¿qué dices? Isabela, ¿qué dices? ¿No, profe? Sí, Pues estaba mirando porque estoy como medio confundida. Porque 10 personas se demoran 6 horas. 8 personas se demoran. No, sí, tomarían 8 horas diarias. Entonces, sería
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Entre más horas diarias será que se tardan más días o menos días? Menos días. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿esa relación de qué tipo sería? Inversa. Inversa, ¿cierto? También es inversa. ¿Por qué? Porque entre más horas se trabaje diariamente, pues evidentemente se van a tardar menos días, ¿no? Si yo trabajo 10 horas cada día, pues obviamente voy a terminar mi labor mucho, mucho antes. Entonces, en este caso también es inversa, también es inversa. Recuerda que para cuando estamos revisando acá las relaciones, cómo se relacionan, si de manera directa o inversa, no importa tanto las cantidades o los números, sino es sentarnos un poco y analizar como, bueno, la magnitud como tal, cómo se relacionaría con la otra. Entonces, listo, si yo le aumento acá, no importa cuánto, no importa si el doble, el triple, sino si yo le aumento acá, ¿qué pasa con la otra? ¿Aumenta o disminuye? Eso es lo que tenemos que revisar cuando estamos mirando relaciones. Solamente eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos que ambas relaciones que tenemos con la incógnita, pues son inversas. Entonces, ¿qué creen que haríamos? ¿Cuál creen que sería acá el procedimiento a seguir para solucionar? Ya que sabemos que ambas son inversas. Multiplicar. Antes de eso, antes de multiplicar, ¿qué haríamos? ¿Qué dice? Convertir las fracciones a decimal. Antes de convertir las fracciones a decimal. Vean que es inversa. Recuerden qué hacíamos cuando teníamos una proporcionalidad inversa. ¿Qué hacíamos para solucionar ahí la regla de 3? Lo de... Ah, no. ¿Qué hacíamos? A ver, por ahí, Sara Sofía, cuéntame qué hacíamos. ¿Te acuerdas qué hacíamos cuando eran inversas? ¿Yo o la otra? Sara Sofía Rodríguez. Rodríguez. Pues creo que era volverla a una sola fracción. Antes de eso, antes de eso. Eso lo hacíamos cuando teníamos solo dos magnitudes. Listo, para que refresquen, para que refresquemos todos y todas. Cambiar de lugar Exactamente, sí, Dani, exactamente. Vamos a cambiar de lugar las magnitudes. Recuerde que cuando tenemos relaciones inversas, de hecho, por eso antes de solucionar, antes de, digamos que, bueno, pasar a lo que ustedes decían, antes de pasar a multiplicar, antes de pasar a como tal, despejar esa X o despejar mi incógnita como tal, antes de eso, por eso es que es importante revisar cómo se relacionan entre sí, si se relacionan de manera directa o de manera inversa, porque eso ya me dice a mí, pues que debo realizar un proceso extra, ¿no? Si es inversa, yo debo cambiar los datos. Generalmente decíamos, bueno, entonces cambiamos el dato pues de los que conocemos, lo pasamos hacia arriba. ¿Se acuerdan? Los cambiamos de lugar. En este caso, pues como ambas son inversas, ambas relaciones son inversas, entonces ambas las voy a cambiar de posición. ¿Listo? Me quedaría, en este caso va a ser 8 sobre 10, ¿sí ven? Era 10 octavos o 10 sobre 8. Ahora va a ser 8 sobre 10. Lo multiplicamos por lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo con esta fracción. O sea, vamos a cambiarle la posición. Quien está en el numerador pasa a estar en el denominador y pues así mismo viceversa, ¿no? Entonces me quedaría 8 sobre 6. Y acá, ¿qué hacemos con nuestra magnitud que tiene la incógnita? Esa sí la dejamos quietica, ¿no? Esa sí la vamos a dejar quietica. Por ahí que la vez pasada, Dieguito, yo recuerdo que había encontrado también otra forma lógica, como no cambiar esa, sino cambiar la otra, también funcionaba, ¿no? Entonces, ahora sí lo que ustedes decían, ya que nosotros, bueno, vemos qué implica el hecho de que esto sea una magnitud inversa, ¿sí? Recuerden que esta relación no solo me sirve para, no, listo, yo ya sé que son inversas y ya, no, esto me dice también, pues, qué procedimiento debo hacer. Entonces, ya después de que aplico esto, ahora sí hacemos lo que ustedes estaban diciendo, ahora sí vamos a multiplicar estas fracciones primero. Entonces, bueno, hasta acá, ¿cómo van? ¿Hasta acá alguien perdido, perdida? Sí quedó claro lo de por qué cambiamos de posición las fracciones, ¿sí? Listo, 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 bien. Entonces, ahora sí vamos a multiplicar. ¿Ya saben cómo es que se multiplican las fracciones? ¿En X? ¿En X? Perdón, directa. Directas, Así. exactamente.
Exactamente, así tal cual como dice Isa, así, realmente. Numerador con numerador, denominador con denominador, súper sencillo, la multiplicación de fracciones es la operación más sencilla de las fracciones, entonces nos queda acá 8 por 8, ¿cierto? Y abajo va a ser 10 por Por 6. 6. Exactamente. Esto sigue estando igualado a 15 sobre X. Entonces acá vamos a solucionar esto. ¿Cuánto es 8 por 8? 64. 64. ¿Y 10 por 6? 60. 60. Exactamente. Entonces acá 15 sobre X. ¿Listo? Ahí que hicimos, multiplicar las fracciones, me da 64 sobre 60. Si ustedes quieren pues esperan ser más rigurosos y rigurosas, pues pueden simplificar la fracción. No es necesario, no es totalmente necesario. En este caso no es un paso pues que sea imprescindible, pero pues si ustedes lo quieren hacer para practicar, lo pueden hacer. Voy a seguir por acá, voy a seguir por este ladito. Entonces, listo. Ahora sí, el siguiente procedimiento que me había dicho Dani. Ya que multiplicamos, vamos a convertir esa fracción en decimal, ¿no? Para convertir una fracción en decimal, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. ¿Cuánto me daría ahí? Permítanme. ¿Cuánto daría 64 dividido 60? Las calculadoras ahí a la mano, chinos. Daría 1.06. Listo, 1.06, entonces 64 dividido 60, ¿no? 1.06. Bueno, de hecho da muchos más números, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y esa es la división, ahí me da una cantidad de 666. De hecho, pues no es periódico, pero porque de hecho al final termina en 7. Pero entonces ya saben, ¿no? Por practicidad es suficiente utilizar las dos décimas después del punto. Por practicidad, si estuviéramos haciendo un ejercicio riguroso y necesitáramos saber en serio con certeza el resultado, pues más acercado a la realidad, tendríamos que utilizar todos los números. En este caso, pues no es necesario por cuestiones prácticas. Entonces, 64 dividido 60 nos da 1.06. Esto igualado a 15 sobre X. ¿Listo? ¿Y qué hacíamos? Vean que entonces acá tenemos de nuevo, tenemos nuestra incógnita en el denominador. Y resulta que, bueno, cuando tenemos una incógnita en el denominador, eso nos genera como otro procedimiento ahí extra, ¿no? ¿Cuál sería ese procedimiento que haríamos acá para poder despejar esta X de acá? Poner el 1.06 donde estaba la incógnita. Perfecto, exactamente. Lo que hacemos es intercambiarlos, ¿no? Intercambiar de posición la incógnita con el valor que tenemos acá antes del igual. Entonces, en ese caso nos quedaría X, ¿cierto? Porque yo lo subí, está dividiendo, lo paso a multiplicar y al otro lado me va a quedar 15, ese lo dejo quietico, sobre 1.06. ¿Sí? Que pues ahí daría cuenta de ese intercambio que hicimos con nuestros datos. Pasamos o subimos la X, bajamos el 1.06. ¿Hasta ahí alguien perdida con eso? ¿Todo bien hasta ahí? Dime, Isa. Yo me quedé, me perdí ahí en el 1.06. Sí, ¿tienes tu calculadora? ¿Tienes tu calculadora? Porque eso fue lo mismo Señora. que pasó la vez pasada. Listo. ¿Ya dividiste 64 entre 60? No. Recuerda. 64. Ajá, es importante que vayamos a ir llevando los procedimientos para eso, justo para eso, para que no nos perdamos ahí como en los números. 64 dividido 60. Sí. ¿Cuánto te da? 1.06666667. 7, ¿cierto? De ahí sale este 1.06. ¿Listo? Fue Ok. la división entre 64. 64 entre 60 nos da 1.06. ¿Listo? Ok. La cuestión es que, bueno, yo seguí acá, de pronto te perdiste por eso, porque seguía acá al lado, porque ya no me cabía hacia abajo, pero Sí. es eso. ¿Listo? Vale. Ya después de eso, ya después de que tenemos esta cantidad, lo que hicimos fue reemplazarlo con la ubicación que tenía en la incógnita, pues para facilitar este
este despeje, ¿no? Esa es como la estrategia. Entonces, finalmente, ya para conocer el valor de X, lo que nos queda es dividir 15 entre 1.06. Entonces, 15 dividido 1.06, Da 14, 14, ¿qué? 14.15, Listo. 14.15 o 14.1. No sé. 14.15 yo creo que es suficiente, con que utilicemos las 2 décimas después del punto es suficiente. Sí, no te preocupes. ¿Y cuál sería la magnitud acá? O sea, son 14.15, ¿qué? ¿Cuál sería la magnitud acá en que encontramos? ¿Días? Días, exacto, días. ¿Listo? Y ahora, bueno, ya tenemos el valor de la incógnita, revisemos si realmente tiene sentido, porque pues de nada nos sirve encontrar ahí un número si eso no tiene sentido. Entonces pensemos. Primero nos decían que 10 personas tardaban 15 días trabajando 6 horas diarias, ¿no? Ahora me están diciendo, listo, disminuyo la cantidad de personas en 8, ahora son 8 personas, pero aumento la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces acá el resultado que debía esperar era más o menos igual, porque vean que como que casi se balancea, ¿no? Bueno, yo le quito personas, pero le aumento cantidad de tiempo, entonces ahí debería esperar que el resultado que me dio es bastante, pues, cercano, porque si se dan cuenta, conforme disminuimos acá en 2, acá aumentamos en 2, entonces como que ahí se nivela. Esta respuesta, pues por ello tiene hasta ahí sentido, eso es importante, ¿no? Si acá nos hubiera dado como, por ejemplo, yo qué sé, que se tardan 20 días, diríamos como, bueno, ahí no tiene mucho sentido, pues porque están trabajando 8 horas diarias, entonces no debería tampoco tardarse tanto. Si solo le quitamos 2 personas, tampoco debería tardarse tanto. Y lo mismo en sentido contrario, si acá nos hubiera dado como, yo qué sé, 5 días, pues diríamos como, uy, no, eso tampoco tiene sentido, porque bueno, sí, aumentamos la cantidad de trabajo diario, pero le disminuimos personas, entonces tampoco es que se vaya a tardar ahora 5 días o 10 días. Es por eso que nuestra respuesta pues termina estando como balanceada y entre esas proporciones. ¿Listo? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, pregunta, de pronto que no entiendan de dónde sale un dato, un procedimiento? Yo no, profe. Ay, yo no. Oiga, hoy no había escuchado Lucho. Lucho, hola. Hola, profe. Hola, Lucho. ¿Todo claro hasta ¿Qué me ahí? cuenta, profe? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? Sí, sí, señora. Listo. ¿Y todo claro hasta ahí? Sí, sí, señora. Listo, chino. Entonces tomen los apuntes así rápidamente. A ver si, ¿será que alcanzamos a revisar otro? Yo creo que no. Yo creo que no. Rayos. No creo, profe. No creo. O no, mentiras, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a realizar por acá otro, ¿listo? Porque me interesa que conozcamos los ejercicios que son mixtos. Hay unos que son mixtos. El que vimos la clase pasada eran ambas directas, ¿no? En este caso, ambas son inversas, pero se da el caso en el que hay una inversa y la otra directa. Entonces, si de pronto alguien no ha tomado los apuntes, porfa, tómele pantallazo así rápidamente o una fotico así supremamente rápido. O si algo, bueno, igual ustedes ya saben que eso está quedando grabado, entonces como que no hay. Ya, profe, ya un momentico que ya me voy en la penúltima cosita y ya. Listo. A ver. Profe, Dímelo. ¿Listo? ya Perfecto. puedes Entonces, borrar, gracias. listo. Vamos entonces a mirar acá un ejercicio, tachan chan, permítanme. Listo. Entonces, pendientes a esto. Voy a tratar de ser supremamente rápido para que me alcance el tiempo, ¿listo? Dice, en 4 días,
6 impresoras. En 4 días, 6 impresoras han impreso 100 libros. Han impreso 100 libros. Punto. Abrimos pregunta. ¿Cuántos días tardarán? ¿Cuántos días tardarán en imprimir 50 libros? En imprimir 50 libros. Si tenemos 4 impresoras. Si tenemos 4 impresoras. ¿Listo? Entonces dice, en 4 días 6 impresoras han impreso 100 libros. ¿Cuántos días tardarán en imprimir? 50 libros si tenemos 4 impresoras. ¿Cuáles serían ahí rápidamente las 3 magnitudes implicadas? Días, impresoras y libros. Los días y las impresoras. Y los libros. Perfecto, perfecto. Días, impresoras y libros, ¿no? Entonces empezamos por acá a completar. Decimos que en 4 días, 6 impresoras imprimen 100 libros. Luego, ¿cuántos días? Entonces ahí ya me dicen en dónde está la incógnita, ¿no? Evidentemente va a estar en los días. Entonces, ¿cuántos días? Ponemos la X por acá. Si se dan cuenta, puede estar en cualquiera. La incógnita puede estar en cualquier magnitud. Entonces, ¿cuántos días tardarán en imprimir? 50 libros. Debajo de los libros, pilas, no se van a confundir que porque vaya el dato siguiente, entonces lo pongo así en la magnitud siguiente, no. Si es libros, es debajo de los libros, ¿listo? Sí tenemos 4 impresoras. Perfecto. Ya lo tenemos así planteadito, entonces acá cómo nos quedaría para solucionarlo. Colocamos entonces lo mismo en forma de fracción mis razones. Entonces 6/4, ¿no? Que sería esta primera razón entre las impresoras, por 100 sobre 50, que sería la razón que hay entre la cantidad de libros. Entonces esto va a ser igual a 4 sobre X. Listo, pero antes de solucionar, ya lo tenemos planteado, pero antes de solucionarlo debemos detenernos a pensar, bueno, ¿cómo se relacionan las magnitudes con la incógnita? Entonces pensemos, primero, impresoras con días. ¿Cómo se relacionan? ¿Directa o inversamente? Directa. Directa, entonces dicen que directa. Pensemos, entre más impresoras, ¿será que entre más impresoras se tardan más días o menos días? Menos. Menos días, ¿no? Entre mayor cantidad de impresoras estén ahí imprimiendo constantemente, pues se va a tardar menos días en imprimir toda la totalidad. ¿Eso quiere decir que la relación es directa o inversa? Inversa. Inversa, exactamente. Recuerden, para pensar esto debemos como ponerlo ahí en una balanza, ¿no? Entonces, listo, entre mayor cantidad de impresoras tengamos ahí trabajando 24/7, pues así mismo se va a tardar menos días en generar como las tareas que tienen que hacer. Ahora, pensemos, entre los libros y los días, ¿cómo es esa relación? ¿Directa o inversa? ¿Qué dicen? Directa. Directa dicen, sí, exactamente. En este caso sí sería directa. ¿Por qué? Pues porque entre más libros haya por imprimir, pues se va a tardar más días, ¿no? Más días va a quiere decir más libros impresos. Entonces, esta es directa, exactamente. Entonces, bueno, si nos damos cuenta que ya tenemos que estas relaciones que tenemos son mixtas, no es como la anterior que era ambas inversas o ambas directas, sino que acá tenemos que una se relaciona inversa y una se relaciona directa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso, vean que la que se relaciona de manera inversa, que es la que digamos que tiene más afección ahí, es la de las impresoras. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi razón de las impresoras? Son 6/4, ¿no? Esta es la razón que yo tengo entre las impresoras. Entonces, asimismo, esa va a ser la razón que yo le voy a cambiar de posición. Solo se la cambio a esa porque esa es la única inversa. La única inversa es la de las impresoras.
esta es la inversa, ¿sí? Entonces, esa es la que yo voy a cambiar de posición. Entonces, acá me vuelvo a ir a mi ecuación, En el siguiente paso lo que voy a hacer es cambiar solo esa, pilas. La de los libros no la vamos a cambiar de posición porque esa tiene una relación directa, entonces todo bien, así la podemos dejar. Pero la de las impresoras sí la vamos a cambiar, entonces me va a quedar 4/6 en este caso, ¿cierto? La cambiamos de posición por 100/50. Esto va a ser igual a 4/x. ¿Sí ven la diferencia? Entonces la diferencia... Profe, Dímelo, Isa. una pregunta. Siempre que sean así mixtas, siempre va a haber el cambio de, digamos que lo que estaba en la mitad pasa a estar de primeras, lo que estaba de últimas de segundas, y lo que estaba de primeras pasa a ser de Listo. En este caso, últimas. no. En esto Entiendo. no depende que sea mixta. Eso te podría pasar con cualquiera. ¿Por qué? Porque depende es cuál es la magnitud que te está pidiendo la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la incógnita, básicamente? Si la incógnita está acá, entonces por eso queda que nosotros cambiamos como de posición esto. Puede que la incógnita hubiera estado en días, puede que hubiera estado en impresora o puede que hubiera estado en libros. No importa, podría estar en cualquiera de ellos. Lo importante es tener en cuenta que lo primero que yo pongo acá va a ser los datos que ya conozco, las razones que ya conozco. ¿Sí ves? Siempre lo voy a igualar a la incógnita. No importa en qué posición esté, lo igualo a la incógnita. ¿Listo? No importa en qué posición esté. Siempre entonces voy a coger los datos que ya conocía o que ya conozco, de los cuales ya conozco los valores y los pongo a multiplicar. Siempre. Y eso pues lo igualo a la razón que tenga la incógnita. No importa en el lugar que esté. Listo, chicos y chicas. Entonces, antes de que se me vaya a cerrar la clase, voy a